Georgia reabre sus restaurantes y sus cines, pero muchos dicen que no están preparados y mantienen las puertas cerradas. Otros estados siguen sus pasos. Además, el presidente Trump presentó un plan para tener más pruebas en el país. Los expertos dicen que no hay suficientes y que son clave para avanzar con la reapertura. Y el presidente de México asegura que tiene controlada la pandemia, pero los números de contagios y de muertes muestran lo contrario. Muy buenas noches. Han pasado 3 meses del primer caso reportado en Seattle. 3 meses. Y hoy Estados Unidos es ya el primer país del mundo que supera el millón de contagios de coronavirus. El número de muertes supera los 56,000. En total, el país ha hecho más pruebas que ningún otro. Más de 5,5 millones de pruebas. Pero en porcentaje eso representa poco menos del 2% de la población. Es muy poco. Los expertos dicen que para poder reabrir la economía se necesitan 5 millones de pruebas al día. Estamos todavía muy lejos de esos números, pero hoy en su rueda de prensa el presidente Trump presentó una propuesta para aumentar la capacidad. Con su nuevo plan, el presidente asegura que el país podría hacer el doble de pruebas de las que hoy hace. Pero para la mayoría de los especialistas esto seguiría siendo muy poco. Nos vamos con Carla Mesola, ya tiene la información. Carla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Casa Blanca anunció un plan de pruebas para la detección del coronavirus luego de recibir críticas por no tener suficientes para la reapertura del país. El presidente Donald Trump dijo que se realizan 50,000 al día y esperan que ese número se duplique en el mes de mayo. El presidente Donald Trump instó a gobernadores para que reabran sus estados, pero de manera segura, dijo hoy, mientras presentaba un plan para la producción y entrega de exámenes de COVID-19. Y es que la escasez de pruebas y su constante llamado a la reapertura de la economía del país en medio de la pandemia ha sido una de las mayores críticas a su gobierno y una preocupación para muchos estadounidenses. En el plan menciona una alianza de gobiernos locales, estatales y federales y el sector privado como grandes cadenas de farmacias que ayudarán a realizarlas. También prevén que todos los pacientes con síntomas tengan acceso y van a evaluar el potencial de contagio de distintas comunidades para brindarles mayor atención, entre ellas la comunidad hispana y afroamericana, que son las más azotadas por el brote. Continuamos expandiendo rápidamente nuestra capacidad y confiamos en que tenemos suficientes pruebas para comenzar la reapertura. Hasta el momento se han realizado más de 5 millones de exámenes en Estados Unidos y según el informe, para mayo estarían aumentando al doble la fabricación y entrega con el fin de garantizar una reapertura segura, que muchos estados ya comenzaron. Carla Mesola, Noticias Telemundo. Sí, ya muchos estados comienzan la reapertura. Así como se dio el cierre de forma paulatina, escalonada, por partes, cada gobernador decidía, lo mismo ocurre con la reapertura. En 3 grupos se dividen los estados. Por un lado está el grupo de estados que ya comenzó a abrir la economía, y ahí están Carolina del Sur, Georgia, Mississippi, Colorado, entre otros. Pero hay matices. Mire, Alaska, por ejemplo, ya permite que los restaurantes estén abiertos desde hoy, pero solamente con el 25% de su capacidad. Lo mismo ocurre en Carolina del Sur, que ya abre las tiendas departamentales, pero con el 20% de su capacidad. Ahí está, el primer grupo. Y luego nos vamos, Colorado, que pertenece a este grupo, que también tiene algunas restricciones, espera que el 60% de la población se quede todavía en casa. Y luego nos vamos con el segundo grupo, le decía, y son los que abren esta semana, el 30 de abril, la mayoría de ellos tienen ya el límite para su cuarentena, pero Tennessee desde hoy ya abrió restaurantes. Le digo que hay matices y hay zonas grises de estado a estado. Lo mismo ocurre con Texas, ya el gobernador desde hace días estaba hablando de abrir los parques nacionales. Y estos en rojo son los estados que todavía están implementando el confinamiento, simbólicos, por supuesto, California con una de las medidas más estrictas, Michigan, Nueva York también con uno de los confinamientos más estrictos. Algunos de ellos abrirán hasta el 15, mediados de mayo. En todo el país, el estado que lleva la delantera es Georgia. Ya está restaurando la reapertura, se ha convertido en una especie de símbolo del experimento de volver a la normalidad o de intentarlo. El viernes levantó las restricciones para peluquerías y otros negocios que no son esenciales, y hoy le llegó el turno a los restaurantes y a las salas de cine. Rogelio Moratagle está en Atlanta, Georgia. Rogelio, buenas noches. ¿Cómo va esta reapertura?
¿Qué tal, Julio? Pues es un gusto saludarte desde Atlanta, Georgia. Estoy en el interior de uno de los pocos restaurantes que hoy ha decidido abrir sus puertas al público para que sus clientes puedan comer justamente en el interior. Eso es posible en el estado de Georgia a partir de hoy. La realidad es que no muchos restaurantes se están animando a hacerlo. Todo esto, Julio, porque pues es muy difícil cumplir con todas las indicaciones que ha hecho el gobierno estatal. Son muchas las condiciones que ha puesto, pero además muchos de los clientes no sienten que pueden asegurar ni a su personal ni a la clientela. Así que por esa razón pues han preferido mantenerse cerrados. En este restaurante, por ejemplo, pues el dueño sí ha decidido abrir, ya lo está presionando mucho la situación económica, y habrá que mencionar que también tiene una buena cantidad de empleados que son de ascendencia hispana y que bueno, han regresado todos a trabajar ya de más horas en este lugar. Así que pues estamos, Julio, entre esta disyuntiva, entre decidir o en este balance entre la salud y también la economía. Es muy difícil para los dueños de los negocios tomar una decisión al respecto, pero eso es lo que se está viviendo en Georgia, donde también habrá que mencionar, a partir de hoy se podrían abrir las salas de cine y sin embargo pues no sabemos todavía de una que lo haya hecho. Sí hay varios restaurantes que están tomando esta decisión, Julio, y pues en espera que los casos de contagio no aumenten en el estado. Bien, Rogelio, pues muchas gracias desde Atlanta. Georgia puso en marcha ese plan de reabrir, a pesar de que los expertos aconsejaron todo lo contrario. Hoy el doctor Anthony Fauci, el principal referente en la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, le dijo a Telemundo que cree que Georgia se está apresurando demasiado. Teme que haya un segundo brote. Yo hice una recomendación que Georgia no hiciera eso y no saltara una de las fases, que debiera hacerlo de manera muy sopesada, lentamente, de acuerdo a los lineamientos. Pero la decisión final está en las manos de los gobernadores. Mi preocupación es que pueda haber un repunte que cause un rebrote de infección. Ojalá no suceda. Ahí está el doctor Fauci. Incluso la Organización Mundial de la Salud advierte que una reapertura precipitada podría traer nuevos contagios que lleven a un confinamiento todavía más largo. Pero aún así, como ya le decíamos, en Tennessee hoy también abrieron los restaurantes, sacaron mesas para evitar que los clientes estén cerca. Pero en algunos establecimientos no todos cumplieron con el distanciamiento social. En Florida, las playas de Key West reabrieron por primera vez en 6 semanas. Pero solo para los locales. La entrada a los turistas en esta región, en los Cayos de Florida, sigue prohibida. Y mientras definimos si abrimos o no abrimos, cómo volvemos a la normalidad, cuándo y cómo salimos de casa, los hospitales siguen en crisis. Las muestras de solidaridad ahí también se multiplican. Esta es la historia de una enfermera latina que quiso estar en la primera línea de la batalla contra el virus y se fue a trabajar al epicentro de la pandemia. El reporte es de Marily Llanos. Hasta aquí, llegó hace varias semanas al Hospital Presbiteriano de Queens en New York, una institución médica arropada por la pandemia. De verdad yo no creía que esto iba a ser tan duro y tan fuerte y emocional, pero sí es muy fuerte. Aquí se ve muerte todos los días. Los pacientes se están muriendo solos sin poder ver a sus familias de nuevo. Cada noche desde que llegó a Nueva York, Vanessa se comunica con ella. But the likelihood of him ever coming off of the respirator was very slim. Este es solo uno de los muchos relatos. Un día duro, cuando llega el paciente que no puede respirar, cuando viene el proceso de intubación y ha tenido lo que pudo ser la última conversación. Es como con conversaciones de no sabemos si ellos van a sobrevivir esto. Es muy fuerte y muy duro. Lo vi en las noticias, pero todavía no estaba preparada para esto. Este ser detrás de la máscara está siendo golpeado por la impotencia y por una realidad que la convierte en testigo y a veces en ese extraño familiar con quien último tiene contacto el paciente frente a la enorme tragedia. Esta experiencia va a ser algo que nunca lo voy a olvidar. Tengo tanto orgullo de verdad que estoy saludable.
Bueno, así las cosas en Nueva York. Los Centros para el Control de Enfermedades han definido 6 nuevos síntomas para el nuevo coronavirus. Inicialmente se hablaba de tos seca, complicaciones para respirar, fiebre. Bueno, ahora hay nuevas características que ya son oficialmente parte de esta enfermedad. Para hablar de esto, nos acompaña esta noche el doctor Lovelo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Siempre es un gusto, Julio. Buenas noches. ¿De qué síntomas estamos hablando, doctor? Ya, algunos de estos síntomas los habíamos escuchado, pero hasta hoy se hicieron, digamos que oficiales en las recomendaciones del CDC. Estamos hablando de dolores musculares, por ejemplo. Estamos hablando de escalofríos, incluso fuertes escalofríos que te hacen estar shaking. Y también estamos hablando de dolor de cabeza, de dolor en la garganta y en algunos casos de pérdida del olfato y pérdida del gusto. Doctor, pero todos estos, o la mayoría de ellos, son síntomas muy parecidos a los de un resfriado común. ¿Cómo podemos distinguir una enfermedad de la otra? Claro, eso hace parte de la complicación de este nuevo virus porque tiene razón, sobre todo con la influenza, la fiebre, los dolores musculares, los escalofríos pueden ser similares. Una cosa tal vez que se puede hacer es diferenciarlo de las alergias. Las alergias obviamente tienes más piquiña en los ojos, te lloran los ojos, te puede picar la piel. Y también ver en el estado en donde estás si hay actividad de la influenza. La mayoría de los estados ya la influenza ha bajado y probablemente si son estos síntomas es más frecuente que sea COVID a que sea la influenza en estos momentos. Seguimos con el entendido, doctor, de que si hay mucosidad no es COVID-19. No necesariamente. Digamos que hay unos síntomas que son más comunes y cuando hay mucha mucosidad y no una tos seca es más frecuentemente un resfrío o la influenza. Pero recuerda que ninguno de estos síntomas son exclusivos del uno o del otro. Pues doctor, siempre la información que nos trae es muy importante. Le agradecemos mucho que nos aclare las dudas. Gracias. Siempre es un gusto. Buenas noches. Bueno, ahí está el doctor Lovelo. Nos vamos a ir a México. El presidente López Obrador asegura que ya pudo domar la epidemia, pero los contagios han aumentado a más de 15,000. Ya hay cerca de 1,500 muertos y la desesperación crece entre los enfermos, entre sus familias. En fin, Raúl Torres tiene los testimonios. Aquí la espera es mucha, pero la paciencia y sobre todo la información son pocas. A las puertas del hospital La Raza esperan familiares de enfermos de COVID-19. Muy mal, muy mal. Yo lo único que quiero es que me digan qué procede después de esto. David dice que su hermano está muy grave y que fue hospitalizado casi sin respiración. Para él, la epidemia ya está fuera de control. Mucha gente cree que nada más es cualquier cosa o cualquier invento de la misma gobierno, pero sí es. Se ha podido domar la epidemia. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que tiene otros datos, que el crecimiento de la pandemia casi se estabilizó porque la población no sale de sus casas. Por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Según las últimas cifras oficiales, son alrededor de 1,400 los muertos y 15,000 los contagios confirmados. Sin embargo, según el propio gobierno, podrían ser más de 100,000 las personas con el virus. En el hospital esperan más pacientes graves. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en México se realizan apenas 4 pruebas de COVID-19 por cada 1,000 habitantes. En Estados Unidos realizan 150. La suegra de Margarita llegó al borde de la muerte. Cuando llegó le pusieron oxígeno y bueno, pues ya se quedó internada. Pero en medio de la pandemia, una luz. Vecinos de un hospital cantaron el himno a la alegría. No quieren que la gente pierda la esperanza. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Nos vamos a quedar en México. En Guadalajara, Jalisco, falleció el abuelo de El Chicharito Hernández por complicaciones con una cirugía a los 88 años de edad. El actual delantero del LA Galaxy dijo que no asistirá al funeral debido a las restricciones de viaje por la pandemia. En sus redes sociales, el Chicharito recordó a su abuelo, Tomás Balcázar, una leyenda del fútbol mexicano, autor de un gol a Francia en 1954 en una Copa del Mundo. Estas fueron las palabras del Chicharito. Hubo pocos momentos en el cual me agradeció mi abuelito, el que haya querido seguir sus pasos, querer ser futbolista y haberme empujado. Me dijo,
hijo, muchísimas gracias porque que no sabes cómo me reflejo en ti, no sabes lo feliz que me hace. No hay manera de hacerles como entender y ver lo que se vive, ¿no? Cada uno lo siente a su manera, lo vive a su manera, ni mejor ni peor. Bueno, el Chicharito Hernández está basado en Los Ángeles y con la crisis, aunque todavía hay vuelos comerciales entre México y Estados Unidos, las autoridades recomiendan no hacer viajes que no sean esenciales. En El Salvador se decretó estado de emergencia en las cárceles por el aumento en los asesinatos. La medida pone a miembros de bandas rivales a mezclarse entre sí dentro de una misma celda y no se les permite salir de ahí como diariamente lo hacían. Pero esta manera de hacinar a los presos ha provocado mucha polémica. Activistas consideran que esto solo va a desatar más violencia. Además, se teme que esto sea una bomba de tiempo y que la falta de distanciamiento entre los reos desate los contagios. Y al regresar, los perros pueden ser usados para detectar el coronavirus. Un grupo de entrenadores en Inglaterra cree que sí. Ya venimos. Qué bueno que sigue con nosotros. En Guayaquil, Ecuador, familiares de los fallecidos ruegan a las autoridades que les digan en dónde están sus seres queridos. Cientos de personas buscan a sus familiares en hospitales y en morgues. Las cifras oficiales hablan de más de 600 muertes, pero se estima que puedan ser mucho más. Un reporte reciente del periódico The New York Times calcula que son 15 veces más. La pandemia ha pegado especialmente duro en este país. Y en Perú, estas imágenes, policías de rodillas, rezando antes de salir a trabajar. Los contagios entre los uniformados pasan los 1.500. Se cree que la mayoría contrajo el virus durante sus labores, garantizando que la cuarentena se cumpliera. La desatención en la salud de los oficiales ya tuvo un alto costo político con la destitución del ministro del Interior. Unos 20 policías han muerto por coronavirus. Y mire esto, una organización no gubernamental de Inglaterra entrena perros para que detecten el COVID-19. Se llama Medical Detection Dogs. Señala que cada enfermedad despide un olor diferente que puede ser olfateado por los perros. Los animales entrenados en esta organización han podido detectar hasta ahora el cáncer, el Parkinson y también algunas infecciones bacterianas. ¿Qué tal eso, eh? Al regresar, un gran espectáculo desde la Riviera Maya. Por primera vez en internet y gratis para todo el mundo. Bueno, en cuarentena los espectáculos en vivo están prohibidos, pero los artistas quieren decirnos que ellos siguen ahí y nos hacen llegar sus obras, su música por internet. Este espectáculo se llama Xcaret México Espectacular. Por primera vez, este popular parque en la Riviera Maya transmitió por internet su show icónico conformado por más de 300 artistas. El lugar está cerrado por el coronavirus, pero no quieren dejar de compartir este fabuloso espectáculo con el mundo entero. Y así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más. Tenga muy buenas noches. ¿Se la sabe?